Mi nombre es Jesús Pineda Mayo y yo soy estudiante de la Facultad de Artes Plásticas en la licenciatura de Fotografía. Algo que comencé a hacer desde la preparatoria, comencé a tomar fotografías con cámaras desechables y actualmente sigo haciéndolo, ya estoy a punto de titularme y ya ahora pruebo distintos procesos fotográficos. Me gusta mucho la fotografía instantánea, la estenopeica y sobre todo la digital. Mi proyecto se llama Rostros Familiares. Es un proyecto que empecé a hacer a raíz de una inquietud que tenía yo sobre el parecido físico dentro de la familia. Y es que desde chiquito siempre me dijeron que yo era igualito a mi papá, y si todavía le sumamos eso, que me llamo igual a él, tuve siempre esa inquietud de quién era yo, si realmente era yo o solamente era el hijo de mi papá. Fue de ahí que comencé a trabajar con esta cuestión de identidad y de cómo la familia funciona para generarla. Luego, ya dentro de la escuela, empecé a investigar acerca de distintas teorías de identidad y de familia, de cómo la familia es importantísima para generar la identidad, porque suele ser el lugar donde nos empezamos a identificar nosotros. De ahí empecé ya un poquito más hacia ver los rasgos físicos, esos puntos específicos con los que se parece la gente. Entonces hice una convocatoria y tuve muy buena respuesta, mucha gente fueron más de 60 retratos. Entonces mi maestro me empezó a motivar a que no se quedara solamente como un simple proyecto de titulación, sino que de verdad ameritaba ser un proyecto artístico. Y entonces me empecé a acercar a diferentes galerías que les llamó la atención el proyecto. La primera en la que se expuso fue en la Galería de la Biblioteca Carlos Fuentes. Tuvo muy buen recibimiento del público. Va a continuar en lo que es la Galería del Ágora de la Ciudad, con miras a que también se exponga en la de Arte Contemporáneo. Y la escuela me está ayudando para buscar que la exposición se lleve fuera de Jalapa, sobre todo hacia el Estado de México y hacia Tijuana. Y bueno, ya de ahí espero ver que se puede llevar a otros lados, como un experimento no solo de un físico, sino que también la gente se pregunte a sí misma qué tanto se parece a su familia y qué tanto la forma en la que es uno y cómo es ha sido causa de este parecido que tiene dentro de la familia. El proceso es interesante porque es como armar un rompecabezas. Se juega mucho con las diferentes partes de la cara para ver cómo pueden embonar de una mejor manera. Cuando son familias, por ejemplo, de 3 personas, mamá, papá y un hijo, usualmente trato de dejar al hijo en medio porque es el vínculo que une al padre y a la madre. Cuando solamente tengo a un padre o una madre y 2 hijos, entonces el que va a funcionar como vínculo para esos va a ser el papá. En algunos casos también las parejas incluso se parecían entre sí, y entonces el papá y la mamá aparecían juntos y el hijo parecía arriba. Entonces dan un efecto como muy interesante porque sí se nota que hasta entre las mismas parejas se parecen. También hay muchos estudios acerca de cómo las parejas se parecen entre sí y que es por cómo nos relacionamos unos con el otro y al mismo tiempo imitamos ciertas actitudes y modos de expresarnos de la pareja. Luego, también para algunas que son de 4 personas, decidí ocupar cuartos de la cara, embonarlos porque hay hijos que son iguales a sus papás y entonces las caras quedan perfectas. Pero hay otros que, por ejemplo, son muchas hermanas que ocupamos otra retícula para hacerlo y nos dan una cara completamente nueva a la que nadie se hubiera esperado ver, ¿no? Porque usualmente cuando son tan parecidos, esperas ver la cara de alguna de ellas y resulta ser que hacen una cara completamente nueva. Incluso hay gente que me ha dicho que se parecieron a otra persona que conocen. Entonces quedó muy interesante el proyecto. Es como jugar a los rompecabezas. Sí, la idea es llevarlo a la página de internet y tener así el proyecto permanente y cómo va creciendo, pero sí, todavía necesitaría más participación de la gente. Sí me gustaría más gente que quisiera participar en el proyecto para ir armando algo más grande y este proyecto que si fuera ya más grande, lograr mandarlo ya fuera del país, que si viera ya totalmente
una fisionomía del mexicano fuera del contexto del que siempre se tiene, basándonos solamente en las caras. Creo que podría ser algo muy interesante si sigo buscando gente que esté interesada en participar en el proyecto. Y si hay alguien que quisiera participar, que esté viendo el programa, pueden mandarme un correo a jesus@pinedamayo.com y podemos ponernos ahí de acuerdo, podemos hacer una cita, podemos ver cuántos integrantes de la familia, porque hay familias muy pequeñas, hay familias muy grandes, no importa qué tan grande sea la familia, mientras más grande, el retrato se vuelve más rico, porque tiene más partes y hay más parecidos, y es muy interesante ver cómo reacciona la genética, cómo funciona la genética en esto.